Tax Capacita, la mejor opción en capacitación. Buenos días a todos. De parte de Tax Capacita, les damos la bienvenida a todos los profesionistas que se inscribieron a esta conferencia sobre la materialidad de las operaciones y su aplicación según el SAT y la Procuraduría Fiscal a cargo del doctor Gerardo Trejo Fernández. Bienvenido, doctor. Le agradecemos mucho el tiempo estar aquí en este espacio. Es un honor tenerlo aquí en Tax Capacita. Bueno, le damos la bienvenida. Doctor, muchísimas gracias. Nuevamente, comenzamos. Gracias por su invitación a Tax. Bueno, vamos a tener esta pequeña charla. Antes que nada, gracias a todos los que nos están acompañando. Es una charla de cuál es la estrategia o qué puntos ha considerado el sistema de administración tributaria y la Procuraduría Fiscal de la Federación con respecto a la materialidad que se debe de cumplir o que deben de cumplir los contribuyentes al momento de pretender hacer una deducción, principalmente. Las autoridades fiscales están trabajando de manera conjunta, el SAT, la Procuraduría Fiscal, la UIF, ¿sí? Para poder combatir, sobre todo, aquellos conceptos de defraudación fiscal que evidentemente provocan un daño patrimonial no solamente al Estado, sino a la sociedad, toda vez que no se hace el pago de los impuestos, se omite el pago de los impuestos. En el mes de octubre me llama la atención que sacan un material en el cual se enfocan principalmente a 5 aspectos importantes, que día a día, la verdad es que vienen de hace años ya aplicando en las facultades de comprobación que realiza el sistema de administración tributaria y en coordinación con las diferentes autoridades locales. No es algo nuevo, pero siguen insistiendo en transmitir un mensaje a los contribuyentes que hay una política fiscal de cero tolerancia. Tal es así que emiten este documento y es el que vamos a platicar. Evidentemente, cada uno de estos puntos necesitan de un análisis más profundo, de un análisis con más detalle, pero por lo menos conozcamos cuáles son estos aspectos que va a revisar o que está al pendiente, insisto, no solamente el SAT, sino también la Procuraduría Fiscal de la Federación. Vamos a compartir el material para que ustedes lo puedan ver. Bueno, el tema en general se llama materialidad de las operaciones y su aplicación según el SAT y la Procuraduría Fiscal. Pero vamos a empezar primero por tratar de entender un poco el concepto de materialidad. Este concepto que les voy a mostrar, evidentemente,
no se trata de algún concepto que se haya definido, ¿sí?, de manera normativa, pero dentro de todos los conceptos que se han mencionado en el Poder Judicial, encontré 3 que me gustaría compartirles y fueron emitidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa dice que la materialidad es acreditar que las transacciones cuenten con la sustancia económica demandada o, cuando menos, incentivada por la realidad comercial del negocio de que se trate, o bien por la realidad normativa o regulatoria. Como segundo concepto, dice, no se limita únicamente a la demostración del pago de la contraprestación pactada, pues tales circunstancias pueden no bastar para acreditar una efectiva enajenación de bienes o una prestación de servicios. Y por último, dentro de los múltiples conceptos que señala el tribunal, dice, los bienes adquiridos o los servicios recibidos deben ser existentes, genuinos y deben traducirse en algún valor económico para el particular, el cual debe guardar una relación razonable con el cambio en la esfera jurídico-patrimonial, derechos y obligaciones, de tal manera que se justifique el efecto fiscal favorable al contribuyente, deducción, acreditamiento o cualesquiera otro tipo de beneficio para el contribuyente. Estos 3 conceptos se vienen a resumir en que ya no basta con simplemente contar el CFDI, el comprobante de pago. Los contribuyentes hoy en día deben tener todos los elementos de prueba que acrediten la materialidad y la sustancia económica de esa operación. Entre ellos yo podría destacar lo que son los contratos, lo que son órdenes de compra, lo que son, pueden ser algunas fotografías, pueden ser bitácoras. Los contribuyentes tienen que demostrar que efectivamente la operación se llevó a cabo y que principalmente hablando de deducciones, esa deducción les va a permitir tener un beneficio económico real, no ficticio. ¿Por qué? Porque esos gastos o esas deducciones generalmente son utilizadas ¿para qué? Para que se puedan producir o se pueda tener un incremento en los ingresos del contribuyente. Sí. Es así que por eso el tribunal, cuando un contribuyente interpone una demanda en donde no acredita estos conceptos de materialidad o sustancia económica, simplemente le son rechazadas estas deducciones. Luego entonces, después de tener este concepto general de materialidad, veamos cuáles son los puntos que se centra o que está la política, que tiene la política fiscal, el SAT, y ahora en conjunto con la Procuraduría Fiscal. Son 5 puntos que en su mayoría van a partir de, número 1, facultades de comprobación. Las diferentes facultades de comprobación que se señalan en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.
en uno de los puntos centrales o medulares está el combate frontal a lo que es el tráfico de comprobantes fiscales, las operaciones inexistentes, ¿sí? Todo el procedimiento que señala el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Por otra parte, también tenemos la simulación de actos jurídicos. Esto de conformidad al artículo 42B del Código Fiscal. Ojo, hubo una reforma para 2022 que va encaminada a verificar las operaciones entre compañías, ¿sí?, relacionadas, dado que hoy en México se tienen muchos grupos corporativos, ¿sí?, y que en muchos casos se elaboran contratos para justificar operaciones que no han sucedido, inexistentes, operaciones ficticias. Y no menos importante, por último, como quinto punto, viene el artículo 5A del Código Fiscal relativo a la razón de negocios. Estos son los 5 puntos principales que dio a conocer o se dio a conocer a mediados del mes pasado por parte del SAT y la Procuraduría Fiscal. De estos 5 puntos, preguntaría, bueno, ¿y qué tiene que ver la Procuraduría Fiscal? Bueno, pues nada más en que la Procuraduría Fiscal va a seguir los delitos fiscales. Como conclusión, como colofón a la revisión de estos 5 puntos, viene lo que es los delitos fiscales. Recordemos que esta política penal vino a endurecerse, vino a ser más dura, vino a ser más persecutoria a partir de las reformas que se hicieron de 2019. Bueno, 2019 ya, y se han seguido adicionando reformas en materia penal. Bueno, vamos a ver punto por punto, vamos a comentarlos. ¿Sí? Primero, facultades de comprobación. Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Hay diferentes facultades de comprobación, pero dado el tiempo tan corto que tenemos, que es una charla que solamente vamos a destacar algunos puntos importantes, voy a mencionar 3 tipos de facultades que está llevando a cabo la autoridad tributaria. Primero, y con un incremento considerable, revisiones de gabinete, visitas domiciliarias y revisiones electrónicas. En estos 3 conceptos o en estos 3 apartados donde la autoridad, ¿sí?, ejerce sus facultades para determinar que el cálculo de los impuestos está efectuado conforme a las diferentes disposiciones fiscales, algo de lo que destaca es justamente este concepto de materialidad. Básicamente va a revisar que todas las operaciones contengan todos aquellos comprobantes que le den una razonable
porque a veces el SAT es muy exigente, razonable, sustancia económica a la operación que se llevó a cabo. Principalmente, repito, a las deducciones. Y bueno, como les decía, dado que la pandemia ha cambiado también formas de trabajo, una de las facultades de comprobación que hoy en día lleva a cabo y que se ha incrementado por parte del SAT son las revisiones de gabinete. Les quiero mostrar, hay una serie de documentos que en una revisión de gabinete se solicitan. Y veamos, están los documentos que generalmente solicitan: el RFC, las declaraciones, libros contables y registros auxiliares, papel de trabajo, pólizas de registro, en sí. Todos son los de cajón que todo contribuyente debería de tener. ¿Sí? Pero aquí vean lo que solicita la autoridad en el punto número 9. Dice: contratos celebrados relacionados con sus ingresos, compras, gastos e inversiones. Original y fotocopia legible para su cotejo. Es parte de la materialidad que va a perseguir la autoridad. Los contratos. En la práctica, suele suceder que muchos contribuyentes no tienen estos contratos. ¿Cuáles contratos? Todos. En la solicitud de información que hace la autoridad, no dice que nada más las de operaciones más importantes. Hace referencia a los contratos. Este es un documento que emitió una autoridad fiscalizadora. ¿Sí? Y evidentemente también lo va a cerrar con el punto número 14, en donde solicita representación impresa que contengan folios fiscales, certificado, sello digital, sello del SAT, número de serie del certificado, fecha y hora de certificación, cadena original, todo. Destaco estos dos puntos porque tal pareciera que cuando vienen a ejercer, cuando la autoridad ejerce facultades de comprobación, tal pareciera que al contribuyente se le olvida que los debe de tener. Y cuando llega la autoridad, resulta que no los encuentra. Ojo, aquí hay que recordar el tiempo en que debe de transcurrir para que proceda la caducidad de las facultades de comprobación. Ya hablamos 5 años. ¿Qué ejercicio fiscal está revisando ahorita o qué ejercicios fiscales está trabajando ahorita el sistema de administración tributaria? 2019 y 2020 en adelante. Esos son los que está trabajando. Y evidentemente, si no estamos preparados y no se tiene esta documentación, van a venir sanciones, van a venir posibles medidas precautorias, que hoy en día la política fiscal del SAT es cero tolerancia. Si no entregan la documentación, el SAT está asegurando cuentas bancarias. Tengan mucho cuidado. En el aseguramiento de cuentas bancarias ha cambiado o se ha modificado
radicalmente el proceso jurídico para poder levantar este aseguramiento. Entonces, no es tan fácil que levantar un aseguramiento. La autoridad tributaria presume que si no se entrega la documentación es porque algo existe. Ya está presumiendo que se puede dar una cuestión defraudatoria por parte del contribuyente. Luego entonces les recomiendo que toda esta documentación revisen que esté completa, por lo menos de 2019 a la fecha. Y si a esto le agregamos que hay un factor tecnológico mediante el cual la autoridad está revisando toda la información que se presenta por el contribuyente, por terceros, por bancos, la autoridad tiene una base muy grande ya de información. De tal suerte que en muchos casos la autoridad ya llega con un monto de un crédito fiscal estimado de acuerdo a toda esa información que presentó el contribuyente. ¿Y qué pasa? Pues resulta que muchos contribuyentes, por falta de control, no concilian, no revisan que todos sus datos estén totalmente correctos, de una declaración a otra, en informativas, en declaración anual. Y les voy a dar un tip aquí. Si en la declaración anual pusieron que tenían partes relacionadas, les van a pedir contratos de partes relacionadas. ¿Para qué les van a pedir contratos de partes relacionadas? Porque les están solicitando el estudio de precios de transferencia. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Porque ahora con la modificación del artículo 42B, le están dando mayor fuerza a estos estudios de precios de transferencia o precios por operaciones relacionadas con partes, entre partes relacionadas. Bueno. Esto es, en general, ¿sí?, lo que se está trabajando en materia de revisiones de gabinete. Ahora, ¿qué revisan o qué hacen en las revisiones de gabinete? Uno de los puntos medulares, artículo 69, operaciones inexistentes, tráfico de comprobantes fiscales. En este artículo, desde la reforma que se presentó, hay dos conceptos fundamentales que hay que tener muy claro. El primero es neutralizar totalmente el tráfico de comprobantes fiscales. O sea, el combate a toda la compra, ¿sí?, venta, promoción, difusión de comprobantes fiscales. Ojo, no solamente hablo de facturas, también ya en la actualidad se habla de recibos de nóminas. Sí. Porque recordemos que también dentro de toda esta situación defraudatoria al fisco federal, también están las famosas outsourcing ilegales. Recibos de nómina, recibos de asimilados a salarios, una modalidad que también se tiene muy arraigada para poder efectuar deducciones. ¿Sí? Y la autoridad lo que pretende es que
se les quite todos los efectos fiscales a estos comprobantes por operaciones inexistentes. Y como segundo objetivo es hacer una difusión mediante una publicación de todos aquellos traficantes de comprobantes fiscales, o sea, de los famosos EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. En términos generales, sí, lo que existe es un procedimiento en el artículo 69 para determinar o para llegar a un listado definitivo, que es el que publica el SAT en su página, de todos aquellos contribuyentes que no lograron desvirtuar, ¿sí?, la presunción que se hizo con respecto, ¿sí?, a este tipo de contribuyentes. Una vez que existe el listado, las empresas que deducen estas operaciones simuladas, los EDOS, tienen que verificar que sus proveedores o prestadores de servicios no se encuentren en esta lista negra. Si se encuentran en esta lista negra, en primera instancia, la autoridad los invita a que se hagan una corrección, que corrijan su situación fiscal. Y como segunda, sí, alternativa es que, bueno, si no lo hiciste, voy a ejercer facultades de comprobación. Evidentemente, existe un periodo de audiencia donde estos contribuyentes podrán acreditar que sus comprobantes sí cuentan con la materialidad y la sustancia económica. ¿Cuál es la realidad? Difícilmente los contribuyentes van a utilizar este procedimiento para acercarse a la autoridad y decirle, mira, sí, aquí están mis comprobantes, aquí está toda la materialidad. Difícilmente realmente pasa esto en la práctica. Lo que generalmente va a suceder es que van a esperar a que se ejerzan facultades de comprobación, o sea, una revisión de gabinete y una visita domiciliaria principalmente. ¿Por qué? Porque al final del día, sí, el hecho de acercarse a la autoridad, los contribuyentes piensan que difícilmente les van a poder aceptar toda la documentación que demuestre la materialidad. En la práctica les puedo decir que tienen razón. La autoridad difícilmente, una vez que ya están en la lista negra los EFOS, difícilmente acepta que un contribuyente se presente y le diga, no, espera, yo sí hice operaciones con este EFO y vengo aquí a acreditar la materialidad. Difícilmente lo acepta la autoridad. La verdad es que no conozco un solo caso que la autoridad lo haya aceptado. Bueno. Veamos, sí, repasemos un poco quiénes son los EFOS. Los EFOS, como se le conoce en México, yo le llamo fantasmas, les llamo zombies, otros les ponen otros, les han puesto otros nombres más agresivos, pero bueno, yo me quedo en fantasmas o zombies. Y me gusta más zombie porque los que han visto películas de zombie, pues evidentemente saben que cuando un zombie muerde, sí, convierte al otro en otro zombie y así se van
creciendo el número de zombies, el número de muertos vivientes. Por eso me gusta más el concepto de zombies, en lugar de efos y fantasmas. Bueno, estos efos, principalmente, la autoridad hace una presunción. Ojo, presunción. No se olviden de esa palabra. Presunción. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad, en base a información con la que cuenta, que revisó y que analizó, va a presumir que este tipo de contribuyentes no cuenta con activos, personal, infraestructura relativa a una capacidad material directa o indirecta para llevar a cabo operaciones económicas reales. Esa presunción en materia jurídica, ¿sí?, decimos que se aceptan pruebas para poder desvirtuarla. ¿Sí? Luego entonces, por eso el 69 da todo un procedimiento para que estos contribuyentes desvirtúen esa presunción. ¿Sí? Si no lo desvirtúan dentro de ese procedimiento, se van a la lista negra. Y ojo, ahora con la pandemia, resulta que la autoridad también va a hacer una inspección del domicilio fiscal. Y muchos contribuyentes que están trabajando desde su casa, teletrabajo, ¿sí?, o que sus oficinas las hicieron más pequeñas porque la forma de trabajar con la pandemia cambió. Resulta que llega la autoridad y está como no localizado. Hace todo un procedimiento, ¿sí?, casi de Sherlock Holmes. ¿Sí? Toma fotografías, ve Google Maps, hace preguntas a testigos, emite todo un informe en donde dice este contribuyente no estaba en su domicilio fiscal y por lo tanto también se va a la lista negra. Son los dos supuestos que establece el artículo 69 en la presunción de este tipo de normatividad jurídica que establece, ¿sí?, todo aquello relativo al tráfico de comprobantes. Bueno, pero aquí hay que destacar los efectos de este artículo. Primero, se presume la inexistencia de operaciones. Y segundo, dice, las operaciones contenidas no producen efectos ni produjeron efecto fiscal alguno. La pregunta que desde que nació este artículo 69 nos hemos hecho es, ¿aplica la retroactividad? ¿Es una proyección a futuro? Y además, ¿cuáles comprobantes fiscales? Porque el procedimiento del artículo 69 es un procedimiento general. No es un procedimiento específico a X número de comprobante fiscal.
Y un contribuyente emite muchos comprobantes fiscales. De tal suerte que el 69, la pregunta es, ¿a quiénes afecta? Considerando, ¿sí?, que la autoridad, ¿sí?, podría estar aplicando sus facultades de comprobación hacia ejercicios pasados. Y ojo, inclusive hasta antes del nacimiento de este artículo ya los estaba solicitando. Retroactividad fue totalmente descartado por el Poder Judicial. ¿Por qué? Y la verdad es que tiene razón. Dice, bueno, a ver, esto no es un acto retroactivo. ¿Por qué? Porque la operación nunca existió. El evento económico es producto de un fraude, de un engaño. Y por lo tanto, ¿de qué retroactividad me hablas? No hay retroactividad. Proyección a futuro. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el día de hoy sale publicado en la lista negra un contribuyente y nosotros lo revisamos y resulta que en un año realizamos operaciones con este contribuyente y ya se nos olvidó revisarlo? Bueno, también esos comprobantes que está emitiendo este contribuyente son los que ha emitido y los que vaya a emitir, mientras esté en la lista negra. Porque aparentemente diríamos, pero a quien detecte viene la suspensión o la cancelación de los certificados de los sellos digitales para la emisión de comprobantes fiscales. Artículo 17H del Código Fiscal. Sin embargo, la autoridad, para hacer ese procedimiento, puede tardarse meses, años, o inclusive a veces ni hacerlo, y el contribuyente sigue emitiendo este contribuyente que está en la lista negra podría seguir emitiendo comprobantes fiscales. Me parece que ahí la autoridad, la verdad es que ha estado muy flexible, no ha sido tan estricta, porque también recordemos, el mismo 17H con la reforma que tuvo en 2021, si no mal recuerdo, resulta que si el contribuyente tiene comprobantes de el EDO, tiene comprobantes fiscales de un EFO y no desvirtuó o no se corrigió o no acreditó la materialidad, perdón, es una causal para la suspensión de los certificados de los sellos digitales. De tal suerte que no se confíen, ¿sí? No se confíen porque hasta ahorita la autoridad ha sido, me parece, muy flexible en ese sentido. Pero en estricto sentido y aplicando el 17H del Código Fiscal, podría suspender los certificados digitales para la emisión de comprobantes fiscales. ¿De quién? Del que tenga esos comprobantes por operaciones inexistentes. Evidentemente, una vez que ya el EFO está en la lista negra. Ok. Bueno, pero aquí voy a presentarles dos tesis que me parecen muy importantes, porque resulta que cuando la autoridad está ejerciendo facultades en revisiones de gabinete o visita domiciliaria principalmente,
los auditores hacen la consulta con respecto a los proveedores que se presentan en su contabilidad, de si están o no están en la lista negra. ¿Y qué creen? Los auditores en muchas ocasiones lo que hacen es decirle al contribuyente: oye, mira, ya detecté que este proveedor cuya compra tú pretendes deducir está en la lista negra. Por lo tanto, sí, te lo voy a rechazar. No te acepto la deducción de esa compra o de ese gasto. Simplemente porque está en la lista negra. La verdad es que es un procedimiento, es una situación muy arbitraria, porque recordemos algo bien importante, ¿sí? En el artículo 69, ¿sí?, ya se da el derecho de audiencia. ¿Qué es ese derecho de audiencia? El derecho de audiencia es que se acredite que efectivamente se llevó a cabo, ¿sí?, la operación, acreditar la materialidad o la sustancia económica. Sin embargo, ¿qué hacen los contribuyentes cuando el auditor les dice: ya te detecté que realizaste estas operaciones con proveedores o prestadores de servicios de la lista negra? Le quito los efectos. La verdad es que lo que hacen los contribuyentes es aceptar esa observación de los auditores. Tengamos cuidado con eso, porque no solamente es la cuestión es aceptarla y corregir la situación fiscal. Recuerden que todos estos aspectos ya van ligados o van amarrados con el aspecto penal. Luego, entonces, aun y cuando por alguna situación rara o que se les haya pasado y que hayan efectuado operaciones con este tipo de empresas o que no lo hayan revisado, presenten todos los documentos. No lo acepten tácitamente, porque entonces también van a estar aceptando la posible comisión de un delito fiscal. Y ojo, sí, la autoridad después puede decir: bueno, sí, ya te arreglaste conmigo la parte fiscal, pero ahora viene la Procuraduría a perseguirte en materia de delitos fiscales. Presentemos todos los documentos, que los evalúe la autoridad. No perdamos ese derecho de audiencia, porque además es un derecho constitucional, ¿sí? De tal suerte que el auditor no puede nada más por haber consultado una lista decir: te rechazo esta deducción. No, tendrá que requerirle todos los documentos que acrediten la materialidad o la sustancia económica de ese comprobante fiscal. Es un aspecto muy importante, ¿sí?, que deben tener en cuenta a la hora de estar sujetos a una facultad de comprobación. Bueno, esta tesis de jurisprudencia justamente señala lo que comentábamos con respecto a una proyección a futuro. Es una tesis que recientemente se acaba de
bueno, se publicó el 25 de febrero de 2022. Y la verdad es que ya viene a dejar claro este tipo de conceptos. Que la lógica, ¿sí?, y el análisis jurídico de una operación, ¿sí?, me parece que ya daba por hecho que todo aquello que se emitiera por este tipo de empresas o contribuyentes ubicados en la lista negra, se tenían que dar. Están contaminados. ¿Sí? ¿Sí? Son fruto del árbol, ¿sí?, envenenado. Todo lo que salga de ese árbol está envenenado. Luego entonces, no importa cuándo los emita, si ya se quedaron ubicados en el artículo, en el listado definitivo, no importa si los se van a emitir, si ya los fueron los que emitieron, los que van a emitir después. Sí. Realmente, si vamos a ver el criterio jurídico. Dicen, el Pleno en materia administrativa del primer circuito establece que los efectos de la resolución que determina en definitiva la presunción de inexistencia de operaciones se proyecten a futuro, en razón de que no, en razón de que si no se desvirtuó la presunción, se entiende que carece de los elementos necesarios para realizar las actividades de su objeto social y que los comprobantes fiscales que emite no están soportados en operaciones reales, lo que es acorde con la finalidad perseguida por el artículo 69b referido, que busca mitigar esas prácticas fiscales evasivas. Sí. Eso es lo que dice esa tesis de jurisprudencia. Ahora, regresando un poco al tema que les comentaba de los auditores, por el simple hecho de que ya están identificados que realizaron operaciones con un contribuyente ubicado en la lista negra, era quitarle los efectos a eso, era desconocer la deducción o rechazar la deducción de ese comprobante fiscal. Se emitió también una tesis, aunque es aislada, realmente viene a dejar claro que no por ese hecho de que ya los ubicaron, que realizaron operaciones con contribuyentes de la lista negra, en automático se dé el rechazo. No. Sí. ¿Por qué? Nos dice esta tesis, nos dice, dicha publicación no demuestra por sí sola la aplicación del precepto citado en perjuicio de estos últimos, o sea, de los terceros, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, por su naturaleza heteroaplicativa. Pues para que así se considere, es necesario que se esté en alguno de los tres hipótesis comentados. De ahí que mientras ello no suceda, las facturas o comprobantes fiscales de que se trate no sufrirán algún demérito en detrimento del contribuyente. Sí. Es decir, el contribuyente tendrá ese derecho de audiencia de poder acreditar la materialidad o la sustancia económica, a pesar de que los auditores en una facultad de comprobación ya hayan detectado que se realizaron operaciones con gentes o con contribuyentes ubicados en la lista negra. Bueno, pero vamos a ver, una vez que ya repasamos esto, vamos a ver
un poco qué es, ¿sí?, la defraudación. Y esto es algo bien importante porque aquí la autoridad tendrá que acreditar todos estos elementos para poder definir que un contribuyente ha incurrido en la defraudación fiscal. Primero, y como punto medular, es que exista evidentemente una simulación. Y la simulación solamente se puede dar a través de contratos y convenios. Esta simulación tiene dos características principales. Se aparenta un acto jurídico que no ha pasado o no se ha convenido. Y dos, se hace aparecer un acto que no se tiene la voluntad de realizarlo. Pongamos un ejemplo. Cuando la autoridad, en el ejercicio de sus facultades de comprobaciones, solicita contratos de acuerdo a al primer documento que emite, en donde hace un listado de todo lo que necesita para poder revisarle al contribuyente, son los contratos. Y resulta que esos contratos nunca existieron, nunca se llevaron a cabo. O que esos contratos se elaboraron, ¿sí?, por personas que realmente no son las acreditadas para la firma de esos contratos. Ojo, hoy en día la autoridad no solamente está solicitando los contratos como un formato, porque en el pasado lo que se encontró la autoridad es que los contribuyentes, para poder atender el requerimiento, entregaban, número uno, un contrato, ¿sí?, cuando digamos que estaban pretendiendo soportar una operación de préstamo. ¿Y qué creen? Ese contrato de préstamo o de mutuo muchas veces ni siquiera estaba debidamente sustentado con los movimientos de los recursos financieros. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un ingreso, ¿sí?, por el préstamo, tiene que haber un egreso por el pago, tiene que haber un interés por ese préstamo, ¿sí?, y además, ¿sí?, dejar la evidencia de que ambas partes sí llevaron a cabo esa operación de préstamo. ¿Con qué se encontraba la autoridad? Con contratos en donde al final del día, ¿sí?, no se tenían ni los documentos que acreditaban los movimientos de tesorería o de bancos, ni tampoco los intereses pactados. O sea, eran contratos por eventos que realmente no habían pasado. Simplemente se presentaban, ¿sí?, porque se estaban ocultando, ¿sí?, ingresos.
Hoy en día, inclusive, ya también la autoridad está solicitando no solamente el contrato, está solicitando que los firmantes estén debidamente acreditados. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan, sí, poder para emitir o para suscribir este tipo de contratos. ¿Qué resultaba en la práctica? Los contratos los firmaba el contador, los firmaba un representante legal que no tenía facultades o que no tenía poderes para emitir o para suscribir este tipo de contratos. Y luego entonces la autoridad evidentemente se lo rechazaba. ¿Por qué? Porque el contribuyente no presentaba ese documento que acreditara que los firmantes estaban autorizados. Ojo, ya todo lo que se hacía en el pasado, hoy la autoridad ya se lo sabe. Sí. Así es que no es tan sencillo de presentar un contrato solo por presentarlo. Sí. Tiene que cumplir con todas estas características. Muchos contribuyentes dicen, bueno, pero ¿y yo qué tengo que ver con comprobar que quien me dio el préstamo tenga en su estado de cuenta la salida? ¿Por qué tengo que pedirle todos esos documentos? Porque la autoridad ya se la sabe. La autoridad ya sabe que en el pasado todos estos tipos de contratos simple y sencillamente provenían de una simulación. E inclusive había ocasiones en que el contrato que se presentaba era un contrato de mutuo sin intereses. La autoridad decía, ¿de veras crees que te voy a creer que solamente se presta dinero sin un beneficio? Evidentemente que no. Sí. Luego entonces sí tiene que haber, sí tiene que presentarse el documento, no solamente bien formulado en sus aspectos formales, sino en todo lo que soporta ese contrato, para que la autoridad pueda aceptárselo. O veamos otro ejemplo, cuando se elaboran contratos por operaciones entre partes relacionadas. Hasta hoy en día, muchos contribuyentes, sobre todo cuando realizaban operaciones con partes relacionadas, residentes o que están ubicados acá en México, simple y sencillamente no le daban esa importancia a hacer este estudio de precios de transferencia. Y entonces se traspasaban operaciones de una a otra sin ningún control, sin ninguna medición, sin ninguna cuantificación. De tal suerte que la autoridad, cuando revisa estos tipos de contratos, no solamente los va a rechazar, va a determinar un beneficio económico que se haya obtenido derivado de estas operaciones entre compañías del mismo grupo, entre partes relacionadas. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Ahora, no conforme con esto, el primer paso es muy sencillo: presentar los contratos que estén bien hechos, que estén bien soportados, de préstamos, de compras, de deducciones, de prestaciones de servicios, todo. Porque, ¿qué pasa si la autoridad le rechaza ese tipo de contratos?
Resulta que en diciembre de 2019, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinó un criterio que le llama fecha cierta. Sí. Luego entonces, sí, resulta que si en ese primer momento no se presentaron con todos estos conceptos que les comenté de los contratos y que el auditor o la autoridad tributaria no les va a pedir fecha cierta porque no se los puede pedir, es un criterio judicial, resulta que si le rechazó esos contratos, ahora sí, tendrá que demostrar, bajo el criterio que emitió la segunda sala de la Suprema Corte en diciembre del 2019, dos conceptos adicionales. Vean cómo se va complicando el tema. Por eso es importante no perder esta oportunidad de presentar correctamente todos esos contratos y todos sus documentos que los soportan. Resulta que la Suprema Corte agregó de manera incorrecta, de manera ilegal, de manera antijurídica, dos requisitos más a los documentos que se presentan para efectos fiscales. Le agregó el concepto de fecha cierta. Y dice la Suprema Corte, bueno, en términos generales, porque este es uno de los puntos que también se tendría que revisar con mucha profundidad cómo poder entenderlo y cómo poder, en su momento, de ser necesario, no caer, sí, en la aplicación de este criterio que emitió la Suprema Corte. Insisto, desde mi punto de vista, totalmente equivocado, porque resolvió un criterio sobre un tema que nada tenía que ver. Pero bueno, ya está. Y este criterio es obligatorio para todo el Poder Judicial, dado que viene de la Suprema Corte en su segunda sala. Y agrega dos requisitos más, o dos posibilidades que se tendría que cumplir para poder reconocer que esos documentos son verídicos, que sí corresponden a operaciones reales. Primero dice que tendrán que tener una inscripción en el registro público de la propiedad a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público. Y segundo dice, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Bueno, ese segundo punto, evidentemente, ni lo vamos a tocar. Pero el primero sí. Inscripción en el registro público de la propiedad a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público. Aquí un poco la pregunta es, ¿qué tipo de documentos? Porque el criterio de la Suprema Corte dijo documentos, o sea, todos, no solamente los contratos. Pero bueno, vámonos a la práctica. A veces la Suprema Corte habla de una forma muy ambigua y hay que traducirle. Generalmente lo que están solicitando, ¿sí?, son de aquellos contratos por operaciones relevantes, por operaciones importantes. Porque si no, imagínense,
pasar todos los documentos que se emiten por este requisito de inscripción en el registro público de la propiedad y obviamente presentados ante un fedatario público, pues sería la locura. Sí. Pero mi recomendación, ¿cuál es? Mi recomendación es por lo menos aquellos contratos, ¿sí?, que sean importantes para el contribuyente, que contengan operaciones relevantes, ¿sí? Sí es muy, muy, muy recomendable que se se cumpla con este requisito. Insisto, en su normatividad relativa a la elaboración de contratos, lo que es los requisitos formales que deben de tener un contrato o un convenio, realmente no está contenido este acto solemne o este acto que debiera de incorporarse. ¿Sí? Pero, sí, bueno, como para blindarse, para poder tener, sí, un poco de tranquilidad, yo les digo, sí inviertan en cumplir este requisito en esos contratos muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque, insisto, si por alguna razón en la primera fase de la facultad de comprobación no se presentaron o no se acreditó la materialidad, ¿sí?, y hay un rechazo, ¿sí?, después también ya en un juicio sí puede aplicar que le soliciten este requisito adicional por este criterio que emitió de fecha cierta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Bueno. Ok, ahora vamos a revisar un poco lo que es el artículo 42B del Código Fiscal, que fue una reforma para 2022, ¿sí?, y que tenemos que considerar, tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque va directo a lo que es las partes relacionadas. Y nos dice el artículo 42B, ¿qué va a perseguir? Va a perseguir la simulación exclusivamente para efectos fiscales entre partes relacionadas previo ejercicio de facultades de comprobación. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado con esto, porque esta herramienta la están utilizando los auditores en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Y es una política que dio a conocer, ¿sí?, en octubre pasado el SAT y la Procuraduría Fiscal. Ahora, ¿qué nos dice este concepto de simulación contenido en el 42B del Código Fiscal? Nos dice, en los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible grabado será el efectivamente realizado por las partes. La resolución en que la autoridad fiscal determine la simulación de actos jurídicos deberá incluir lo siguiente. 1. Identificar el acto simulado y el realmente celebrado. 2. Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación. Y 3. Señalar los elementos por los cuales funcionales. Ok, entonces estos son los 3 elementos que va a poder determinar o va a determinar en la resolución la autoridad fiscal.
para estos actos simulados, ¿sí?, entre partes relacionadas. Bueno, y vamos a concluir con el último punto. Razón de negocios. Miren, afortunadamente para muchos contribuyentes, este artículo, ¿sí?, en la práctica todavía no entra, ¿sí?, en funcionamiento porque está incompleto. Pero no descartemos que en algunos sectores la autoridad sí lo está aplicando. Uno de ellos es el sector automotriz. Y si lo tiene como uno de los puntos principales dentro de su política fiscal, el SAT y la Procuraduría Fiscal, bueno, pues también hay que tener las alertas encendidas porque en cualquier momento lo va a empezar a aplicar la autoridad tributaria. Razón de negocios. ¿A qué va ese concepto? Sí. Ese concepto va relacionado a que muchas empresas, sí, declaran pérdidas, sí, pérdidas fiscales por años y años. O sea, nunca ganan. Siempre pierden. Y luego entonces, la autoridad, sí, evidentemente ya se dio cuenta de que existen este tipo de contribuyentes con pérdidas casi desde que se constituyeron y muchos años después. Y entonces emite este artículo de razón de negocios. Es en términos generales un poco el origen de este artículo. Y nos dice, no existe razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Sí. Porque es evidente, sí, ¿quién va a arriesgar un capital para poner una empresa, para echar a andar un negocio y siempre estar perdiendo? Yo creo que desde un punto de vista económico, la verdad es que eso no es creíble. Y la autoridad también así lo vio. Bueno. Y aquí se definen dos conceptos. Primero, el beneficio económico razonablemente esperado nos dice, cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, repito, cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. ¿Y cuál es la cuantificación del beneficio económico razonablemente esperado? Dice, se considerará la información contemporánea relacionada a la operación objeto del análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida que dicha información esté soportada y sea razonable. Son dos de los elementos que va a considerar la autoridad. Y también dice, se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, y esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad y un cambio de régimen fiscal, entre otros.
¿sí? Luego entonces aquí la autoridad tiene definidos cuáles van a ser los elementos sobre los cuales va a determinar este beneficio económico que debió haber obtenido un contribuyente y por ende haber después determinado y pagado un impuesto. Porque le repito, finalmente las empresas son negocios. ¿Sí? Es increíble que por años y años, ¿sí?, no generen utilidades y consecuentemente no paguen impuestos. ¿Sí? Eso ya lo está observando mucho las autoridades. Ahora, mucha gente dice, bueno, es que todo esto es muy complejo, además tiene que haber un órgano colegiado y hay muchas cosas que, insisto, no se tienen debidamente bien determinadas en la aplicación de este artículo, pero hay algo que sí es muy básico, ¿sí? Vean aquí en donde regresemos a lo que es los beneficios fiscales, ¿sí? Dice, cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un contribuyente, ¿sí?, incorpora en sus deducciones un gasto o una deducción que no es propia del giro de la empresa, que corresponde a otro tipo de deducción o de gasto y se utiliza para disminuir el ingreso y por lo tanto la base gravable de los impuestos? Será muy difícil determinar si esa deducción corresponde o no corresponde por parte de la autoridad. Me parece que no. Tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de deducciones. Y ahí viene un concepto bien importante, ¿sí? El giro o la actividad preponderante del contribuyente. Y les comento esto porque si revisamos, ¿sí?, las actas constitutivas de las empresas, la mayoría tiene, si bien les va, 10, 15, 20, 30 objetos. ¿Cuál es su actividad? Recordemos que el acta constitutiva también es un documento que nos va a permitir, ¿sí?, desvirtuar este tipo de presunciones. Porque también cabe destacar que este artículo 5A, razón de negocios, parte de un concepto de presunción. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que las actas constitutivas de las empresas no tengan tantos objetos sociales, tengan los objetos sociales que realmente le corresponden a su operación. Pero como generalmente sucede, los proyectos de las actas constitutivas no son debidamente elaborados, ¿sí?, por gente que conoce de la materia, no solamente corporativa, sino fiscal, para poder hacer un acta constitutiva, un testimonio, una constitución de una empresa correctamente. ¿Sí? Luego entonces hay que tener cuidado también con este concepto, porque si la deducción no corresponde, ahí también la autoridad podría
aplicar este procedimiento. Ahora, al final del día, una vez que en ejercicio de facultades de comprobación se determina esta presunción, resulta que este artículo 5A nos dice que hay un órgano colegiado, el cual, antes de la emisión de la última acta parcial del oficio de observaciones o de la resolución provisional, la autoridad fiscal deberá someter el caso a un órgano colegiado integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria y obtener una opinión favorable para la aplicación de este artículo. En caso de no recibir la opinión dentro del plazo de 2 meses contados a partir de la presentación del caso por parte de la autoridad fiscal, se entenderá realizada en sentido negativo. Este concepto de órgano colegiado es algo de lo más complejo del artículo 5A, porque imagínense qué tipo, sí, imagínense qué tipo de funcionarios tendrían que ser, qué perfil, qué conocimientos, qué pericia, qué experiencia tendrían que tener para poder formar parte de este órgano colegiado. Tendrían que conocer de muchísimos temas, de economía, de finanzas, de fiscal, de los diferentes tipos de mercado. La verdad es que es una situación que en la práctica me parece muy complicado que se pueda integrar correctamente este órgano colegiado. Pero bueno, eso lo dice el artículo 5A del Código Fiscal con respecto a que ya se emita una opinión favorable. Esto no es que lo deba de de darlo por hecho o en automático los auditores. No, tendrá que pasar por este órgano colegiado. Ok. Y bueno, vayamos a los puntos más complejos. Que una vez que revisamos todo el procedimiento administrativo fiscal, vamos a llegar a lo más complejo y que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Insisto, hoy en día no solamente es la parte administrativa, la parte fiscal, la parte tributaria. Hay que tener mucho cuidado con la parte penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van de la mano. No podemos, ¿sí?, dejarlo pasar. No podemos decir, es que no va a suceder. La verdad es que también en este aspecto penal, tributario, me parece que hoy en día la autoridad tampoco lo ha aplicado tal y como está todo este arsenal, le llamo yo, del cual fue dotado a través de diferentes normatividades y leyes. Y lo que ha hecho es sentar a los contribuyentes diciéndoles, sí, mira, ya te encontré con estos conceptos que son una defraudación fiscal. Págame los impuestos y así lo dejamos. De otra forma, la verdad es que habría un serio problema, ¿sí?, para encontrar lugar en muchas cárceles, así como está todo el derecho penal tributario. Pero bueno, sí, son cosas que tenemos que tener en cuenta sin confiarnos en que la autoridad no lo esté aplicando tal y como está establecido. Hay que tenerlo siempre en cuenta. De tal suerte que si revisamos un poco el concepto de defraudación fiscal, decimos que es una actividad dolosa porque induce al error y al engaño para evadir el pago de los impuestos.
Luego entonces, el engaño es producto de la mala fe, originado por la falsedad de documentación e información presentada a la autoridad tributaria, mientras que en el caso que se comete dolosamente, está presente la inducción al error con el fin de disminuir el pago de los impuestos. Hay que ver siempre y hay que tener cuidado en no caer en ninguno de estos supuestos o alejarse lo más posible, porque a veces, sí, sin tener intención de haberlo incurrido en estos conceptos de defraudación fiscal, se puede tener ese riesgo. Y finalmente, como les decía, la defraudación fiscal proviene de acciones de hacer, del engaño, de la falsedad y de la mala fe, en tanto que la omisión total o parcial del pago de contribuciones va dirigido a un dolo de inducir un error con el efecto, consecuentemente con el resultado de disminuir el pago de los impuestos. Bueno, una vez que vimos todo esto, y nada más a manera de enunciativa, les voy a mencionar los conceptos penales que están en juego con todo esto de la materialidad. Número 1. Con respecto a las infracciones, vean lo caro que le puede resultar a un contribuyente. Se le va a imponer una multa del 55 al 75% de cada comprobante fiscal. Altísimo la multa, una sanción muy alta. Y ahora, con respecto a una conducta delictiva por el tráfico de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, la pena puede ser de 2 a 9 años de prisión, dependiendo de algunos supuestos que se establecen, ¿sí? O algunos supuestos establecidos. Y no conforme con eso, en la ley correspondiente a delincuencia organizada, en el tráfico de comprobantes fiscales, también y bajo ciertos parámetros se va a caer en este tipo de delitos cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas delictivas. Sí. Luego entonces, sí, si vemos un poco la práctica, la verdad es que cuando se tienen este tipo de operaciones, es muy fácil que 3 o más personas intervengan. Y luego les pueden fincar, los pueden acusar de delincuencia organizada, que básicamente se refiere a actos ilícitos de expedir, enajenar, comprar o adquirir comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. También aquí cumpliendo con ciertos parámetros o ciertos requisitos. Pero al final de cuentas, estos son los riesgos a los cuales se pueden incurrir cuando, derivado de todos estos conceptos de materialidad, artículo 69, 5A, 42B, la autoridad está determinando esta política fiscal y le llaman también un poco por parte de la Procuraduría Fiscal una política en persecución de esta
actividad criminal del tráfico de comprobantes. Bueno, esto es en términos generales, estos cinco puntos centrales, aterrizando, insisto, un poco en la parte penal. Sí, maestro, realmente brillante exposición. Vamos a pasar al momento de preguntas y respuestas. Tenemos ahorita una pregunta de la participante Irma Martínez. ¿Puede el gerente emitir una factura hacia su propia empresa? Él es persona física, actividad empresarial y profesional, y realizó el servicio a su propia empresa. ¿Es posible esta situación? Miren, aquí, con respecto a esta pregunta, solamente hay que tener mucho cuidado en que no sea una simulación, porque generalmente lo que se hace es simular los actos. Recordemos que si se tiene una relación laboral, lo primero que se va a presumir, ¿sí?, es que se está simulando esa operación. Sin embargo, si no hay una simulación y existe una operación real, una actividad económica, respaldada con un contrato, respaldada con diferentes documentos que acrediten que la operación es correcta, es legal, me parece que sí lo podría hacer. Nada más, no tengamos ese riesgo de caer en una simulación. Nos acaba de llegar otra pregunta del participante Raúl Olayo. Respecto a las sanciones, ¿a quiénes al que responsabilizan al dueño que ordena a su contador? Si el contador como empleado no lo quiere hacer, ¿qué puede hacer? ¿Renunciar o solo recibir órdenes? Miren, recuerden que aquí hay diferente tipo de responsabilidad. Evidentemente, sí, en la práctica, la autoridad a quien primero va a llamar es al representante legal. Es sobre todo aquel que tramitó la firma electrónica, ¿sí? Es al primero que va a llamar, ¿sí? Pero después hay una serie de responsabilidades que se van extendiendo hasta una dirección general, hasta un consejo de administración. Es algo muy extenso, pero no olvidemos que lo que les estaba yo comentando, ¿sí? Aquí hay diferentes leyes que van a sancionar este tipo de conducta. Una de ellas es la de delincuencia organizada. Luego entonces se puede caer, ¿sí?, en ese supuesto siendo el contador. Miren, hay un caso muy reciente. La tesorera de cooperativa de una cementera, ¿sí?, justamente por ahí presionó la autoridad fiscal, ¿sí? Y era tesorera, ¿sí? Ella nada más pagaba, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La verdad es que ya hoy en día los profesionales, contadores, asesores, ¿sí?, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos también que saber decir que no, sobre todo si sabemos o conocemos que se están llevando a cabo este tipo de operaciones, porque el riesgo es latente. Siguiente pregunta es del contador Joel Barba. ¿Cuál sería la mejor manera de argumentar un monto que da un padre o madre de familia a un hijo y no tener problemas de simulación? Bueno, aquí tendríamos que ver cuáles son los conceptos para los cuales se este se hace este pago a un familiar, a un hijo, sobre todo. Pero me parece que la parte más, más sencilla, más transparente que yo podría recomendar es manejarlo a través de un concepto llamado alimentos. Siguiente pregunta y última es de la participante Irma Martínez.
En la declaración anual se debe de manifestar que son partes relacionadas, ¿es correcto?, la operación del gerente hacia la misma empresa. Bueno, recuerden que se tiene bien establecido cuáles son los conceptos de las partes relacionadas, qué características deben de tener. Entre ellos, ser socios de las mismas empresas, tener el control el control y dirección de estas empresas. Si no, habría que revisar ese supuesto. Si este gerente no cae en ninguno de esos supuestos, finalmente no se tendría que señalar o manifestar que se hizo una operación con una parte relacionada. Muchísimas gracias, doctor. Creo que ya son todas las preguntas. Le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias también a las personas que se conectaron a esta conferencia. Les agradecemos mucho seguirnos en TACS. Les pedimos que estén pendientes de nuestras próximas conferencias. Y pues le agradecemos mucho, doctor, de verdad, esta información tan valiosa. Y pues cualquier duda, pregunta, bueno, ahí tiene nuestro chat o en nuestro WhatsApp. También nos pueden mandar un mensaje. Les agradecemos mucho sus comentarios y todas sus dudas. Nos pueden ubicar también por nuestras redes sociales y, bueno, repito, en nuestro WhatsApp que tienen un contacto directo. Muchísimas gracias, doctor. Creo que todas las personas están agradeciendo su conferencia y, bueno, lo invitamos a próximamente tener igualmente una charla. Muchísimas gracias. Hasta luego. TACS Capacita, la mejor opción en capacitación.